SR. Muy buenos días. Hoy es 5 de mayo del 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el régimen de Nicolás Maduro informó que 15 personas han sido detenidas en las últimas 48 horas, 2 de ellas de Estados Unidos, tras frustrar una presunta invasión al país en una operación llamada Gedeón. Más detalles en el siguiente reporte. En lo que presenta como nuevo intento de golpe de Estado, el gobierno de Nicolás Maduro afirma haber impedido el ingreso de mercenarios procedentes de las costas de Colombia hacia el estado venezolano de La Guaira, al norte de Caracas. El operativo dejó 8 muertos y 2 detenidos. El Ejecutivo anunció el lunes un segundo arresto, esta vez en las costas del estado de Aragua. 13 hombres fueron detenidos. Entre ellos se encuentra un ex capitán disidente, Antonio Sequea, acusado de haber participado en la insurrección con apoyo de Juan Guaidó en abril de 2019. Fueron detenidos también 2 estadounidenses, Luke Denman y Iran Berry, quienes, según Nicolás Maduro, pertenecen al equipo de seguridad del mismo Donald Trump. Según el fiscal general Tarek William Saab, 15 personas fueron detenidas en total y todas estarían vinculadas a la llamada Operación Gedeón, que buscaría derrocar a Maduro. Fueron incautados también fusiles y material de comunicación. No es la primera vez que el régimen de Maduro denuncia intentos de golpe de Estado. Es difícil, como siempre, comprobar estas acusaciones, pero desde el domingo varias cuentas de Twitter de militares venezolanos desertores reivindican el operativo fallido. Y un veterano estadounidense que vive en Miami afirma haberlo dirigido. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos negó que uno de sus agentes fuera detenido en Venezuela junto con otros hombres durante un supuesto intento de incursión en el país a través de Macuto. La administración no estuvo implicada de manera alguna en los sucesos de este fin de semana en Venezuela, dijo el servicio de prensa de la DEA. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia del régimen, denunció que en la madrugada de este domingo 3 de mayo frustraron un supuesto intento de incursión armada a Venezuela. Entre tanto, el comisionado presidencial para los derechos humanos del gobierno interino de Venezuela, Humberto Prado, exigió respeto a los derechos humanos de los hombres detenidos por las incursiones frustradas en las costas venezolanas las últimas 72 horas. Asimismo, agregó que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas pone de relieve una serie de detenciones que han arrojado una cifra de más de un centenar de militares privados de libertad por haber estado presuntamente involucrados en sublevaciones y otros planes preparados en contra del régimen. Debemos recordar que lo anterior ha dejado un contexto de al menos 347 presos políticos registrados en el medio de una situación de alrededor de 80 encarcelaciones arbitrarias entre los meses de marzo y abril del presente año, todos los cuales mantienen en común haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, especialmente los referidos a las garantías judiciales como el derecho a la defensa y a un juicio justo. 9:08. Hubo reacciones. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, aseguró que no le extraña que Nicolás Maduro involucre al presidente interino Juan Guaidó en estos hechos con el objetivo de detenerlo. A Tarek William Saab decir que, habían pruebas suficientes para relacionar a Guaidó con estos hechos, aún sabiendo que Guaidó y el gobierno de transición sacó, y la Asamblea Nacional sacaron un comunicado, no relacionándose con esos hechos, separándose de esos eventos que han ocurrido, solicitando
el respeto a los derechos humanos a los detenidos, pues que evidentemente es una cosa que ocurre en cualquier parte del mundo, incluso en condiciones de guerra. A las 7:20 de la mañana de este martes, Andrés Velázquez, ex gobernador del estado Bolívar, calificó como una masacre los hechos ocurridos en la cárcel de Guanare en el estado Portuguesa, donde 47 reclusos perdieron la vida tras ser brutalmente reprimidos. Lo ocurrido en la cárcel de Portuguesa en Guanare. Eso es incontrovertible lo que allí ocurrió. No está claro porque el régimen no informa absolutamente de nada. Incluso no habían dado ni siquiera hasta el día de ayer o anteayer, habían dado nombres de los más de 40 fallecidos o asesinados en esa cárcel. Eso por un lado, cosa que es, por supuesto, muy grave porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos, el tema del derecho a la vida y, por supuesto, donde la dictadura no puede obviar, ni puede poner a un lado, ni puede hacerse la loca en relación a su responsabilidad directa en un suceso tan triste y tan macabro como ese, porque la Constitución es clara y precisa. El Estado debe velar por la integridad física y por la vida de todos los ciudadanos que estén en reclusión, que estén pagando condena, que estén en una cárcel del país. Entre tanto, el eurodiputado del Partido Popular y portavoz de Derechos Humanos del grupo en el Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, pidió al alto representante para la política exterior y la seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, que condene la masacre ocurrida el pasado 1 de mayo durante un motín en el centro penitenciario de Los Llanos y que solicite una investigación imparcial, inmediata y fehaciente para que los responsables sean puestos a la orden de la justicia y respondan por sus inhumanos actos. 9:11. Entre tanto, el Foro Penal Venezolano denunció nuevas detenciones políticas en el país en el marco de la pandemia del COVID-19. La Voz de América con el reporte. Mientras transcurre el confinamiento por el COVID-19 en Venezuela, la ONG Foro Penal denuncia que la administración en disputa ha aprovechado la pandemia para aumentar la persecución, la represión, los traslados ilegales y las torturas psicológicas. Solamente desde el momento que comienza la cuarentena, estamos hablando de 80 nuevos detenidos con fines políticos en Venezuela. Familiares de detenidos, por su parte, aseguran que se están violando los derechos humanos de los privados de libertad. Como madre exijo la boleta de excarcelación para que liberen a mi hijo y exijo la libertad de todos los presos políticos de Venezuela. Entre tanto, habitantes de Caracas, consultados por La Voz de América, coinciden en que el gobierno en disputa debería liberarlos como gesto de buena voluntad. Estas detenciones son arbitrarias y son muy injustas. Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro debe liberar a todos los denominados presos políticos. Que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar, deje y de una vez por todas libere a presos políticos, civiles y militares que usa como fichas de canje cuando le conviene. Según la ONG Foro Penal, en el país sudamericano se contabilizan 347 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:13. Voceros de Nicolás Maduro informaron que se han confirmado 4 nuevos casos por COVID-19 en el país para llevar la cifra total de contagiados a 361. Los casos se registraron en Apure, Lara, Nueva Esparta y Miranda. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, reiteró la difícil situación en la que los trabajadores de la salud están enfrentando esta situación. Los trabajadores venezolanos hemos sido objetos de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Hemos visto cómo se ha vulnerado nuestros contratos colectivos, cómo se ha realizado el paralelismo sindical
asumiendo representaciones realizadas en laboratorios de el Ejecutivo presidido por el señor Maduro, para evitar que la representación genuina de los trabajadores asumamos la defensa. Pero además de eso, se ha profundizado en cada aumento salarial, que por cierto, nunca en los últimos no han sido oficializados a través de cadenas, sino de las redes sociales, la extrema pobreza. La curva de extrema pobreza, hoy los trabajadores venezolanos pues nos encontramos como indigentes sociales, a pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad. El Estado venezolano, a través del señor Nicolás Maduro, pues se ha apartado de esa corresponsabilidad que él tiene, que no es otra cosa que garantizarnos condiciones de trabajo decentes, salarios suficientes. Ana Rosario Contreras destacó a las 7:20 de la mañana de este martes que las fallas de los servicios públicos agrava aún más la crisis asistencial. En nuestros hogares no tenemos servicio de agua, tenemos cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, los bajones de luz en Caracas, pero en el interior del país, horas sin servicio de energía eléctrica. Se suma que tenemos en nuestros hospitales que se mantiene el colapso, no tenemos insumos, no tenemos servicio de agua, y por supuesto esto apareja el riesgo a contaminar, al contagio del COVID-19 y otras enfermedades que cohabitan ahora con el COVID-19, como la tuberculosis, la difteria, que por supuesto encuentran un cargo de cultivo muy fácil cuando tenemos un trabajador que no tiene una buena alimentación, que está sometido a un alto nivel de estrés, que le cuesta transitar por Caracas porque no tiene efectivo, porque no tiene acceso a un transporte decente. En otras informaciones tenemos que Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en la fuente de sucesos, explicó esta mañana a través de RCR qué es lo que está pasando en el barrio José Félix Rivas de Petare, donde por sexto día se registraron intensos tiroteos en la lucha de bandas por el control del territorio que está en manos de un conocido delincuente de la zona, a quien llaman alias el Wilexis. Que pudiera estar pensando en algún momento en tratar de desplazar del territorio a este Wilexis, que es precisamente quien está dominando el área que va entre José Félix Rivas, en la zona 8, a la zona 10, pero también 5 de Julio, todo este sector de la Parrilla, todas esas zonas que hemos visto en las que en los últimos días se han estado dando unos intensos tiroteos, pero que no tienen un correlato en número de víctimas. Es decir, se hacen los disparos como avisando lo que podría ocurrir si alguna persona se acerca allí, digamos, con la intención de desplazar a los que hasta este momento venían ejerciendo el control en ese territorio, con la anuencia de autoridades básicamente locales, porque el crecimiento de Wilexis y su banda ha ocurrido precisamente durante el mandato de José Vicente Rangel Ábalos. Y esto hay que señalarlo con claridad. De hecho, durante una de estas jornadas, de estas fiestas de plomo que hemos visto el fin de semana, específicamente el sábado, supe que se ordenó la presencia de alguna comisión de Polisucre en los alrededores del lugar, pero no hubo manera, porque empezando por el hecho de que los propios agentes no querían ir allá porque se sienten en condición de minusvalía con respecto al poder de fuego y a la disposición táctica que tiene Wilexis, que está dominando el área desde arriba. Eso por una parte, y por la otra porque ellos saben que realmente el liderazgo político de ese sector pues no está con ellos. Me refiero con los policías del municipio sur. El periodista Javier Ignacio Mallorca destacó igualmente que en esta zona de la capital del país no se han hecho presentes funcionarios de la Guardia Nacional ni de las FAES para hacer frente a la situación. Pero todos sabemos
sabemos que esto llega hasta el momento en que el Estado decide que va a llegar. Será ahora, será dentro de un tiempito o será dentro de un par de años, pero eso lo sabemos porque es la experiencia que se ha dado tanto en Venezuela como en el resto de los países en los que en algún momento el Estado decide retomar el control del territorio. El problema está en que estos son procesos que a menudo son muy violentos, es decir, no es muy difícil, no quiero decir que sea imposible, pero sí es muy difícil que ocurran de forma incruenta, sobre todo cuando el poder está sostenido por el ejercicio de la Fuerza Armada, en este caso la Fuerza Armada en nombre de la banda. Pasamos ahora a la materia económica. Carlos Odoardo Albornoz, expresidente de Fedenaga, aseguró que la falta de insumos y de gasolina afectará sensiblemente la producción agrícola del país en los próximos meses y esto agudizará la escasez de alimentos. 3 trimestres consecutivos de contracción es una cifra absolutamente histórica, pero no solamente eso. El gran problema es que estamos ya dentro del ciclo norte-invierno, es decir, la época de lluvia en Venezuela, donde debería de sembrarse prácticamente el 80% de los alimentos, sembrarse y cosecharse los alimentos que vamos a nosotros como sector privado nacional a aportar a la dieta del venezolano de acá hasta septiembre del 2021. Es decir, lo que nosotros podamos sembrar a partir de finales de abril, mayo y finales de junio, en muy escasos casos ya algo de julio, pero prácticamente el cierre de junio limita el ciclo norte-invierno. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a consumir a partir de septiembre, que empiezan las cosechas, dependiendo del rubro, y se empieza a consumir a partir de noviembre, diciembre, enero, hasta que se vuelva a cosechar en septiembre, octubre del año 2021, y un porcentaje, un 20-25% que se cosecha en los ciclos del norte-verano, que es lo que venimos terminando ahora mismo y que cerraba con las siembras en portuguesa de frijol chino, algunos plátanos en el sur del lago, todo lo que es las unidades de producción que producen lácteos y queso duro de rallar para la arepa y la mantequilla, en unas 45.000 unidades de producción. Esa gama de productos que acabamos de terminar de cosechar, bueno, ya están disponibles, pero el gran grueso debería estar arrancando ahora. 9:21 minutos. Antes de ir a publicidad, tenemos otras noticias de sucesos. Funcionarios del CICPC y sujetos desconocidos se enfrentan este martes en la mañana en el Valle. Así lo informa el comunicador Delmiro de Barrio. De acuerdo con su reporte, el tiroteo es en el sector Los Cardones. Un informe preliminar indica que uno de los sujetos que hizo frente a los efectivos del CICPC cayó herido en el lugar. Son las 9:21 minutos. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery. Tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología,
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:24. Iniciamos este recorrido internacional en el Reino Unido, país que registra el mayor número de muertos en Europa por la COVID-19, por delante de Italia, al sumar más de 32.000, según los datos difundidos este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Esta cifra es superior a la que maneja el Ministerio de Sanidad del gobierno conservador, que el lunes informó de un balance total de muertes en el Reino Unido de 28.774 desde que comenzó la pandemia. Entre tanto, en España, el número de fallecidos diarios por el COVID-19 subió levemente este martes, aunque se mantienen por debajo de los 200, mientras que los contagios se duplicaron con respecto a ayer, con otros 867 nuevos casos. Radio Francia Internacional con el reporte. Les recomendamos que es obligatorio el uso de mascarillas. Los españoles en general acataron de forma disciplinada el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, por lo que no hubo mayores incidentes. La utilización del cubrebocas en estos espacios forma parte del plan de desconfinamiento ideado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez y que devolverá al país a una nueva normalidad a finales de junio, siempre que se mantenga la tendencia a la baja de fallecidos y contagiados. RFI se acercó a una de las estaciones de Madrid para recabar el testimonio de los usuarios. Bueno, es un poco incómodo, pero es verdad que es un medio de protección. ¿Creéis que la gente, por lo que habéis visto, está acatando las medidas y está usándolas? Sí, yo casi todo el mundo. En el metro y en el tren sí que he notado yo que todo el mundo las lleva, pero si voy sola por la calle yo creo que no sería necesario. Si no físicamente, al menos psicológicamente te da una cierta sensación de seguridad. Por su parte, los conductores de autobuses también se sienten más seguros con esta medida de protección. Hombre, yo los tengo muy detrás al viajero, pero vamos, sí, la verdad es que sí, más seguro. ¿Y en la calle? En la calle no. En la calle lo veo peor, pero aquí en el transporte público obligatorio sí. Policías y voluntarios se reparten en todas las estaciones de transporte un total de 14 millones de mascarillas, aunque el 90% de los viajeros son preventivos, ya que las lleva puestas desde casa. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump elevó a 80.000 la proyección de personas fallecidas por el COVID-19 en ese país. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Durante un encuentro del presidente Donald Trump con la cadena de noticias Fox, que se llevó a cabo desde aquí el emblemático Monumento a Lincoln en Washington, D.C., el mandatario brindó una nueva proyección de las cifras del número de fallecidos que estará dejando la pandemia. Las elevó de 60.000, que eran las proyecciones de la semana pasada de las autoridades sanitarias, a entre 75.000 y 80.000 fallecidos. Sin embargo, el número de personas infectadas por coronavirus el día de hoy sigue en aumento. El reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins indica que hay un total de 1.172.000 personas contagiadas y un total de 68.000 fallecidos. Entre tanto, algunos organismos del gobierno y en muchos estados, algunos establecimientos comerciales han decidido volver a sus actividades de forma parcial. El Senado retomó las actividades físicas el día de hoy, donde a las 5:30 de la tarde, hora del este, se votó para el cargo de Inspector General de la NRO, en español una oficina dedicada al reconocimiento y que es responsable de diseñar, construir, lanzar y mantener satélites de inteligencia. Los legisladores también discutieron sobre otros cargos administrativos del gobierno.
mientras que los líderes de la Cámara de Representantes hasta el momento no han anunciado una fecha de regreso a Washington y han pedido a los médicos del Capitolio una guía para regresar con las medidas de higiene y así garantizar su seguridad. También la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a sesionar este día por teléfono debido a la crisis del coronavirus que obligó a los magistrados y demás empleados a mantenerse distanciados. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud zanjó hoy en las versiones que indican que el nuevo coronavirus causante del COVID-19 se originó en un laboratorio de China al confirmar que este patógeno tiene origen animal, contrariamente a lo que afirma desde hace días el gobierno de Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones de Michael Rain, vocero de este organismo. No hemos recibido ningún dato específico, ninguna evidencia del gobierno de Estados Unidos en relación con el supuesto origen del virus, así que desde nuestro punto de vista se trata de algo meramente especulativo. Si el gobierno estadounidense tiene estos datos y estas pruebas, tendrán que decidir si quieren y cuándo lo quieren compartir. Nosotros nos centramos en lo que sabemos y la evidencia que tenemos es que, tras analizar la secuencia del genoma, el virus es de origen animal. 9:29, hora de finalizar. Los esperamos mañana a las 9 en punto. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.